Hola, 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 ¿me escucha? Ahora sí lo escucho bien, señor Dul. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha bien a mí? Sí, le escucho. Listo, ya estamos entonces listos. Gracias, señor Dul. Gracias. Solo nos falta ver. ¿Es Bolivia libre? Libre. Último capítulo. De lunes a viernes a las 6:20 de la mañana y 4 de la tarde. Los domingos a las 8:30 de la mañana. Ahora también en todas nuestras redes sociales. Es la voz de mi Bolivia. Radio Fides, somos amiga. Desde América del Sur. Ahora continúa AM, antes de mediodía. Busca nuestras tapas roscas blancas marcadas. Forma la palabra cooler o la palabra polera o encuentra la frase gaseosa 2 litros. Ve a los puntos de canje y cambia tus tapas por el premio completamente gratis. Más información en nuestra página de Facebook Cascada Bolivia. Sé parte de este orgullo que se comparte. La Cascada, 60 años, orgullosamente boliviana. Actividad autorizada y fiscalizada por Autoridad de Juegos. Durante la campaña, una de las preguntas que yo le hago aquí ahora es, ¿hubiera votado usted por un candidato que le diga, voy a tener que tomar decisiones muy duras? El pueblo boliviano va a sufrir, vamos a sufrir todos 2 años. Vamos a levantar el tema de la subvención a los carburantes, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Hubiera votado por un candidato así? Yo creo que no. Pero entre líneas, entre dientes, lo dijeron. Y creo que todo el mundo está consciente de que se tienen que tomar medidas duras y que se vienen tiempos difíciles. ¿Qué medidas se van a tomar? ¿De qué tiempos y de qué calibre son estos tiempos difíciles? Jaime Dunn nos acompaña desde Santa Cruz esta mañana y le agradecemos. Jaime, ¿cómo está? Bienvenido, buen día, un abrazo para usted. Ah, no está en casa y acá en La Paz, qué Sí, rápido. regresé Un abrazo. anoche, estimado John. Buenos días. Anoche regresé. Buenos días, Jaime. Qué bueno tenerlo con nosotros. Aquí escuchamos hablar a Rodrigo Paz y decimos, ¿cómo serán esos tiempos difíciles, las medidas que se van a tomar? ¿Qué es lo primero que deberíamos pensar, Jaime Dum? Bien, John, a ver, es cierto que durante la campaña se tiende a no decir las cosas que se van a hacer con todo el detalle, eh, pero yo, a ver, yo he sido también, he participado como, y mi idea era siempre tener que decir las cosas como tienen que son, porque así como estás dispuesto a ganar, porque el tema es que si no dices la verdad, puedes tener problemas después, porque la gente te puede reclamar el hecho de que no habías comunicado, ¿no es cierto?, lo que ibas a hacer. Ahora, hay un tema bien importante, John. La crisis que tiene Bolivia es una crisis de origen fiscal, se llama. Para ponerlo en sencillito, es que el gobierno gasta sueldos y salarios de más de 7.500 millones de dólares al año, pero también, por supuesto, porque subvención de cerca de 2.000 y algo millones de dólares es un problema. Y el 60, 70 dólares el barril y lo revende a 27 en Bolivia. Esa diferencia entre 27 y 70 es lo que sería la subvención. Entonces, esto significa erogaciones de mucho dinero para el gobierno. Ahora tengamos claro, John, la crisis de origen fiscal tiene solución, tiene. ¿Es la primera crisis de origen fiscal en el mundo? No, es muy común en los países, especialmente la Argentina que hemos visto tantas veces, el Perú en su momento, Colombia, Chile en su momento. Es decir, parte de la solución es por presión inflacionaria mayor hasta que se estabilizan los precios. Y después ya tenemos, como se dice, un futuro mejor. Pero hay que tener conocimiento claro y por eso la población tiene que estar anunciada de que eso es natural, es parte del proceso de ajuste.
No existe el ajuste fiscal y sinceramiento cambiario sin dolor. ¿No? Seamos claros, no existe tal cosa en el mundo. Claro. Ahora, yo, bueno, decíamos en las últimas horas, esto es como tener un dolor y el médico le dice a uno, hablando del subsidio, por ejemplo, que son todas las medidas que va a tener que tocarse, ¿no? ¿Pastillas o jeringa? ¿Qué prefiere? Ay, no, le tengo miedo a la jeringa. Bueno, pastillas, pero largo vas a sufrir y se te va a pasar recién. Así es. Si no, con el pinchazo, aguantas el pinchazo, pero se te va a pasar más rápido. Digamos, ponemos esta analogía. El aparato del Estado, tomar otras medidas adicionales que son muy importantes, pero la gente tiene en mente en este momento la sacada de los hidrocarburos y su subvención durante este tiempo. Dos opciones, o de a poco con pastillas o ya no más con jeringa. ¿Qué dice Dum? Eso nos lleva justamente a los tipos de medidas que se pueden tomar de ajuste. Por ejemplo, un tema de velocidad, una medida de shock sería rápida, se implementa en los próximos aspectos también y se hace la corrección de una vez. Lenta significaría, sí, vamos a quitar el subsidio, vamos a nivelar el tipo de cambio, nos vamos a tomar un año y medio, vamos a ir poco a poco, vamos a esperar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y hay diferencia de objetivos, ¿no? El shock es corregir de inmediato los desequilibrios y recuperar la credibilidad del mercado inmediatamente. El tema del gradualismo es que sí, voy a reducir, pero progresivamente. El tema es que la gente se cansa también, ¿no? Y pierdes credibilidad. El riesgo político, fíjate, es complejo, hay riesgos con ambas medidas, pero yo te diría, ¿cómo lo veo yo? Si vos vas con una medida de shock, puedes tener protestas y resistencia social por el impacto inicial, pero es rápido y tiene que haber consenso. Esa es de las cosas importantes. Este tipo de medidas se las toma también anunciando a la gente lo que va a pasar y generando resistencia social si haces de shock. Si lo haces gradual, puede ser que no tengas tantas protestas, vas a tenerlas, pero no tantas, pero puedes perder credibilidad si el proceso es muy lento o inconsistente. Es más, puede ser que se te haga muy tarde, porque cada día estás peor, ¿no? Estás lentamente resolviendo el problema. Tú has puesto el tema médico, tienes un dolor de muela terrible. O te saco la muela con un buen pinchazo que duele de inyección, o te doy pastillitas, ¿no es cierto? Y te bajo el dolor. Te doy ibuprofeno, entonces duele menos, es molestoso, pero duele menos, y una vez a la semana te doy otra pastillita más. Al final igual te voy a tener que ser peor que el que se aguanta, John. Ese es el peor de los dolores. Permítame un segundo, hemos hablado en las últimas horas, porque van a hacerse, vamos a permitir que se levante el tema de la subvención. Mire que lo he visto más consciente en esta entrevista que le hemos hecho en las últimas horas. ¿Qué dice Mario Argollo? Dice Mario Argollo, si se va a levantar la subvención, que sea con responsabilidad. A ver, lo escucharemos un poquito, Mario Argollo, en este punto, por favor. Lo haga con responsabilidad, ¿no? La Central Obrera Boliviana en su momento ya ha planteado que estamos en contra de la subvención, mientras tanto no se estabilice la economía del país, no se solucione el tema del combustible, del dólar, de la cannabis, aspecto que es muy delicado para la sociedad. Como le digo, la clase más empobrecida es lastimosamente para los que son los millonarios, esto no les va a afectar, pero a los compañeros que comen 3 veces al día, esto significaría dejar de comer una o 2 veces y al día solamente comer una vez, ¿no? A ese grado es la responsabilidad que tiene el gobierno para tomar las medidas que tiene que asumir en base a su plan de gobierno, a las promesas electorales que ha hecho. ¿Cómo debería ser el levantamiento de la subvención entonces, secretario ejecutivo? Le preguntamos, y esto es lo que respondió el hombre de la COP.
Se tendrían que consultar a todos los actores, compañeros. Yo, prácticamente no es una decisión unilateral, se tiene que manejar con la subvención del combustible, lamentablemente puede ser lapidaria para la economía de este país. Es una decisión muy difícil, compañero John. De la sigue esto, de a poquito o de golpe, pero consensuado con los sectores sociales. Consensuado significa con permiso de los sectores sociales. Consensuado, ¿cómo lo entendemos? Cuando al pueblo boliviano se le está diciendo, se vienen tiempos difíciles, entiéndanme, no me abandonen, dice el presidente, para todo lo que se viene. Y entonces, ¿cómo será ese proceso? Jaime Dún. Mira, hay una de las cosas que tenemos que entender. No. Hola. ¿Me escuchas? Ahora sí, lo escucho, adelante. Mira, John, hay que entender de que, dice, se vienen tiempos difíciles y quitamos la subvención. John, la gente tiene que entender de que si no quitas la subvención, se vienen tiempos más difíciles todavía. Es más, ya estamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, experimentando lo que significa no levantar la subvención. Significa, pues, hacer colas en promedio 14. Entonces, aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Mantenemos el combustible a 3.72. Ahora, los bolivianos ya estamos pagando, por si acaso, por el combustible mucho más de 3.72 y 3.74. El otro día yo manejaba me llevaban del aeropuerto de Sucre a Potosí, porque Potosí no tiene aeropuerto, imagínate. Y hablaba con el conductor, y el conductor me decía que se pasaba 8 o 10 horas, por lo menos una vez cada 5 días, haciendo cola de combustible. Entonces, él está pagando 3.72, 3.74, pero en esas pérdidas que está haciendo de un total, digamos, de 16 o más horas al mes que está haciendo cola, ¿cuántos pasajeros ha dejado de transportar y cuánta carga? Entonces él hace su cálculo y tiene una pérdida inmensa. Entonces, el costo del combustible ya lo está pagando, costo alto por el hecho de no tener el combustible. Y por el hecho de no tener el combustible a tiempo, por eso cuando ves el tema de la inflación, los precios de los productos son mucho más que antes. El arroz es 60% más, la carne es 30% más, el pescado es 40% más. Todo eso está pasando justamente porque, entre otras cosas, no hay combustibles porque está siendo subvencionado. Entonces, la economía, fíjate cómo funciona. Yo a veces simplifico mucho, yo sé, John, pero durante 20 años, bueno, ahora nos las está cobrando con un dólar más alto y nos las está cobrando por el arroz que comes todos los días. O sea, no existe eso que eternamente se te va a regalar cosas. Tarde o temprano hay que llegar, por eso se dice, al equilibrio económico. Claro. Jaime Dún, muchas gracias. Te agradezco por estos minutos, como siempre, y creo que durante el tiempo que viene vas a hacer una luz en estos temas económicos. Me queda una sola pregunta en 30 segundos. ¿El plan económico que Jaime Dún tenía lo ha tomado Rodrigo Paz? Sí, lo tomó Rodrigo Paz en persona. Es más, él hizo un video donde yo le entrego, y debo decirte que está utilizando, aparentemente está pretendiendo que yo hubiese tomado junto a otras. Cerrar el Ministerio de Justicia. Así es, para dar seguridad jurídica al país, porque la inseguridad jurídica de alguna manera nace del mismo Ministerio de Justicia en este momento. Caramba. O sea, Jaime Dún sabe lo que va a pasar. Mira, yo lo que te digo... una segunda entrevista para preguntarle qué va a hacer Rodrigo. Mira, si está llevando el plan de Jaime Dún, ¿no? Mira, yo por lo menos viendo su programa y algo del nuestro, he hecho los pasos que hay que hacer en 360 días, de 0 a 30 días abastecimiento de combustibles y tener liquidez mínima de por lo menos $500 millones adicionales del dólar.
y la descentralización 50-50 ya tiene que entrar en efecto. Ya los parece que se tendría que hacer. Bien, aquí hay un café pendiente. Jaime Duque, muchas gracias. Le mando un gran abrazo. Sí, lo voy a poner aquí en la pantalla, denme un minutito, lo voy a proyectar, se los voy a mostrar. O sea, si hubiese sido presidente con el programa de gobierno que tiene Rodrigo, haría lo que les voy a mostrar. No necesariamente es lo que hubiésemos hecho nosotros, pero ya está hecho. O sea, él ya es presidente, tiene su programa y está agarrando algunas ideas nuestras. Pero miren, aquí esto es lo que se tendría que hacer. No sé si lo pueden ver. Se llama el Roadmap 360 días tabla ejecutiva. Está el horizonte de tiempo, la meta macroeconómica, los indicadores esperados, las acciones clave y el resultado esperado. Eso es lo que se tiene que hacer en mayo, ¿no? Entonces, por supuesto está sujeto a cambios, pero si fueses ministro tendrías que ya tener esto claro, y estaría congelado el financiamiento a las empresas públicas deficitarias y dólares empiecen a volver al sistema bancario lentamente, pero lentamente, ¿no? Porque no hay más. Pero ya para entonces tendría que haber bajado el déficit fiscal más o menos en 3.4% del PIB. Y ya la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo ya se tiene que haber recortado de una manera sustancial. Y la inflación ya estaría por el 30-40%. Pero sería una inflación alta, pero controlada. ¿Por qué? Porque es parte de la solución, ¿no? Es parte de las medidas que tienes que tomar. Van a ser medidas que van a restringir el crecimiento económico, se llaman medidas restrictivas, y al mismo tiempo son medidas que van a causar inflación temporal. Entonces, hay que tener un mapa, digamos, de acciones que hay que tomar. Hay que hacer ajustes profundos al el tema minero, competitiva con los niveles que se tiene a nivel internacional. La minería a nivel internacional tiene tasas que son internacionales, tiene también, por supuesto, impuestos que pagan en todos los países donde hay minería, la minería, especialmente la minería de inversionistas extranjeros, la minería internacional. Entonces, lo que no podemos nosotros, sin embargo, es tener tasas, digamos, que son menos competitivas, porque el problema con el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, señores, no debería existir. Saludos de Oruro. Abrazo grande. ¿Cómo va el partido? ¿Va bien? Estamos trabajando en eso. Hoy es un día intenso de trabajo. Queridos amigos, los voy a dejar porque justamente voy a atender varios temas. Tengo varias llamadas en la conferencia de blockchain que se va a dar en Expo Cruz y espero que muchos de ustedes puedan asistir. Les mando un abrazo grande. Chao.